Hola, ya vamos a partir por la clase de VIH. Una es de generalidades de VIH y la otra es de infecciones oportunistas. Algunas infecciones oportunistas porque otras infecciones oportunistas van a revisarla ustedes en los seminarios. Bueno, con respecto a la epidemia y todo como introducción, ya actualmente obviamente hay reportes de casos en todo el mundo. Esta es una epidemia que nació en África, tuvo un crecimiento exponencial de los casos y tenía mortalidad del 100% antes de que existiera la triterapia. Los descubrimientos de los retrovirus fue del VIH-1 en 1983 y el del VIH-2 en 1985. Bueno, acá tenemos imágenes que afortunadamente ya no vemos de pacientes con VIH totalmente caquécticos, con mortalidad, como decía, que era un 100%, y el reporte que se hizo en el New England sobre los primeros casos de Kaposi y de Pneumocystis jirovecii de pacientes con VIH. Bueno, esta tabla también es un clásico de ya hace hartos años atrás, donde se ve cuál era la expectativa de vida de los pacientes con VIH en distintos países, con alta y baja prevalencia de VIH en África, y como vemos, países que tenían acá arriba en rojo, en verde y en azul, alta prevalencia de VIH, cómo caía la mortalidad y la expectativa de vida en promedio no superaba los 40 años, 40, 42 años, ¿ya? Y en países en que la prevalencia de VIH era baja, la expectativa de vida estaba muy por sobre ese valor, no tanto, pero sí por sobre ese valor. Acá también es un cuadro clásico de la mortalidad en Estados Unidos de gente joven entre los 25 y los 44 años, donde si vemos en esta curva roja, el VIH en los años 95, 94, 95 ocupó el primer lugar de mortalidad en la gente entre 25 y 44 años en Estados Unidos, ¿ya? Superando a lo que es los intentos de suicidio, los accidentes, bueno, el cáncer, y llegó a ser la primera causa de mortalidad. Y en la era post-triterapia vemos que como causa de mortalidad baja, y acá obviamente los alcanzo a ver los años con más triterapia o mejores triterapias. Así que esto ya afortunadamente es historia. El VIH actualmente es una enfermedad crónica que tiene un tratamiento como la diabetes, como la hipertensión, y no se da esto que fue realmente muy algo que era realmente la mortalidad que tenía el 100% y que no hubiera acceso a un tratamiento para toda la población, realmente era tremendo y como causa de mortalidad. Acá también tenemos en las mujeres entre 25 y 44 años. Bueno, las mujeres, la primera causa de muerte siempre cáncer, sobre todo cáncer de mama y cervicuterino, sobre todo en Estados Unidos de mama. Acá en la mujer no es tan marcado porque inicialmente era una infección más que afectaba a hombres, más que a mujeres, entonces acá no alcanzó a ser la primera causa de muerte, pero también alcanzó a tener su pic entre los años 95, 94, 95, 96 como causa de muerte. En general, cada 10 años se infectan alrededor de 2 millones de personas con VIH, más del 95% de los casos aparecen en los países de ingresos bajos y medios, cerca de 2.000 casos en menores de 15 años de edad, y en los últimos 10 años se ha ido reduciendo la cantidad de infectados con VIH en más o menos un 20%, o sea, ya en los últimos años, gracias a la triterapia, hemos visto que es una curva que ya no ha seguido ascendiendo, sino que ya tiene una tendencia hacia la baja.
cerca del 50% son mujeres. Eso es en el mundo, porque si vemos las estadísticas en Chile, que vamos a ver más adelante, el VIH sigue siendo una enfermedad en Chile que afecta más o menos a 75% a hombres. O sea, 3/4 de los infectados en Chile son hombres y 1/4 son mujeres. Así que todavía acá en Chile es una enfermedad que afecta más al hombre, a diferencia de lo que es la estadística mundial, en que es 50 y 50, 50% mujer y 50% hombre. Aproximadamente el 50% tiene entre 15 y 24 años. O sea, esto yo, una de las cosas de que lo encuentro más tremendo, que más de la mitad o la mitad de la gente contagiada, y esto no es distinto acá en Chile, es gente joven que tiene menos de 24 años o menos de 30 años, si lo vemos, y si vemos además de entre 15 a 49 años, ahí se concentra el 75% de los contagiados. O sea, claramente una enfermedad que afecta a la población joven, población que es sana y que tiene muchos años de vida por delante. Las muertes a causa de SIDA y las nuevas infecciones claramente han ido disminuyendo, y esto sí es gracias a la triterapia, y a una triterapia que sea extendida a todo el mundo, como se ha hecho el esfuerzo por la ONU-SIDA. Pero obviamente el control de la epidemia sigue siendo lento, porque en África se ha ido controlando básicamente por un acceso amplio, pero hay otros países donde también la epidemia claramente no está controlada, y uno de esos países, lamentablemente, es Chile. O sea, somos nosotros un país supuestamente que vamos en vías de desarrollo, con un nivel educacional más o menos bueno, y vamos siendo uno de los países puntos negros con respecto al control de la epidemia de VIH. Ahora, las nuevas infecciones por el VIH se han ido reduciendo en el mundo en un 47%, y en Chile ha aumentado. Entonces, realmente parece que hacemos las cosas al revés. Esto es un gráfico del 2014, esto en realidad no ha variado mucho. Con respecto, seguimos manteniendo más o menos los 37 millones de personas contagiadas, que se estiman entre 34 y 41 millones de personas, y la principal concentración de pacientes se encuentra en África subsahariana, donde tenemos 25, casi 26 millones de pacientes contagiados. América Latina tiene 1,7 millones de pacientes. Y como dije, en el mundo, si uno toma la estadística mundial, el 50% corresponden a mujeres. Estos son los nuevos infectados. Más o menos se calcula que se contagian alrededor de 2 millones de nuevas personas anualmente, ¿ya? Entre adultos y niños con VIH. Y sigue siendo África uno de los lugares donde aumenta el contagio, y el otro lugar que ha aumentado en forma importante el contagio es en Europa del Este. Estos son la estimación de las muertes en adultos y niños por VIH, más o menos 1,2 millones de personas que mueren al año por VIH, y estas cifras se mantienen más o menos estables con respecto a las estadísticas. Al 2009, más de 5 personas estaban recibiendo triterapia a nivel mundial, y esto sí claramente ha ido aumentando. El acceso universal a la triterapia no solo ha sido en Chile, sino que en muchos países, sobre todo en África, que ha sido fundamental. Así que claramente el acceso a triterapia, eso ha ido aumentando. En general, el número de personas en triterapia ha crecido en forma importante en países de ingresos bajos y medios desde 2004, principalmente África, y el acceso a la triterapia ha contribuido a una disminución de 19% de las muertes de personas con VIH entre el 2004 y el 2009. Bueno, acá tenemos los cambios de incidencia con respecto a la infección de VIH, y claramente hay zonas que, como decía, África subsahariana ha ido decreciendo en más de un 25% la infección por VIH. Tenemos zonas que la han incrementado en más de un 25%, y acá tenemos los países de Europa del Este, y también algunos países del sudeste asiático.
¿ya? Entonces, estos países es donde ahora se está concentrando la epidemia, y en Chile también lamentablemente hemos tenido aumento de, si consideramos desde el 2009, desde el 2010 al 2019, un aumento de más de un 25% en el número de casos de VIH. Acá tenemos el número de personas nuevas infectadas con VIH. Si se fijan, la curva tuvo un aumento hasta el año 95-96, después se logra aplanar, y después del año 2002 se empieza a ver un decrecimiento con respecto a los casos nuevos con VIH o a las personas infectadas con VIH, y esta curva siguió afortunadamente su tendencia decreciente. Acá también lo mismo con el número de personas fallecidas, alcanzando un pico en los años 2002, 2003, y de ahí en adelante ya la curva se estabiliza alrededor de los 2 millones, y después también vemos un decrecimiento con respecto a los casos de VIH, ¿ya? Con mortalidad de VIH. Así que eso también ha seguido su tendencia hacia la baja, afortunadamente. Acá también tenemos el número de personas que reciben triterapia en países de ingresos medios y bajos, y si se fijan, claramente el esfuerzo que se ha puesto por esta organización internacional, por ONUCIDA principalmente, es a nivel de África subsahariana, que concentraba 26 millones de personas con VIH, y donde se ha extendido en forma universal, o sea, ha tratado de extender lo más posible la cantidad de personas que están con triterapia. Ahora, si vemos acá este gráfico, a fines de 2011, 6 millones de personas en África de los 25 tenían triterapia. O sea, todavía obviamente hay un trabajo importante, pero eso ha sido una concentración de esfuerzo importante. Y aquí claramente no aparecen los países de Europa del Este, donde el acceso a triterapia ha sido menor, y eso ha llevado a que siga aumentando o haya un incremento importante en el número de casos. En Chile no hay todavía no hay una explicación clara para el gran aumento de los casos, porque Chile tiene desde hace ya mucho tiempo, desde el año 2004, el VIH está en el GES con acceso universal a la triterapia, y a pesar de que tenemos acceso universal a la triterapia y todo eso, tenemos buenas coberturas, se siguen contagiando. O sea, claramente hay una falta en lo que es la pesquisa y en el uso de las medidas de prevención de la enfermedad, más que en que no haya acceso a la triterapia, porque acceso claramente hay acceso gratuito, de hecho. Con respecto a la epidemiología en Chile el primer caso de SIDA fue notificado en el año 1984. Las infecciones por VIH-Sida notificadas desde el 84 al 2015 son 37.000, y después de 2015 nos hemos disparado en forma importante con el número de casos. Actualmente se calcula que tenemos alrededor de 90.000 casos en Chile. Los fallecidos de 2013 eran 8.821, con una distribución por sexo que yo les dije que claramente había una diferencia a nivel mundial. Con Chile, acá hasta el 2015 nos daba una relación de 83% hombres, 17% mujeres. Eso ha bajado un poco y actualmente estamos en una relación 75-25. El grupo etario con mayor número de casos se encuentra entre los 20 y los 50 años, donde se concentra el 85% de los casos, siendo la vía de transmisión más frecuente en Chile la sexual lejos, 99%, y siendo la relación homosexual la relación homosexual o bisexual la más frecuente, con un 62%. Hay un crecimiento anual de un 15%, esto o sea, 15% en general, pero si tomamos solamente el periodo entre el año 2010 y 2018, tenemos un crecimiento de un 132%, o sea, acá estos últimos 10 años o estos últimos 9 años es donde en Chile se ha disparado la epidemia de VIH.
Los casos nuevos en 2017 eran 6.900, o sea, 7.000 casos, y durante el 2018 fueron prácticamente 10.000 casos. Así que acá en Chile el aumento ha sido exponencial, con una prevalencia estimada en 2016 del 0,5, con alrededor de 70.000 infectados en 2016, y si consideramos al 2019 teníamos prácticamente 90.000 infectados como prevalencia estimada. Con respecto al virus propiamente tal, el VIH pertenece a la familia de los retrovirus humanos y a la subfamilia lentivirus. Existen dos tipos del virus VIH. Tenemos el virus VIH-1, que es más virulento, y el VIH-2, que es menos virulento y tiene una progresión a la enfermedad mucho más lenta. El VIH-1 y el VIH-2 comparten entre un 40 a un 60% de la homología en su secuencia de aminoácidos. Acá tenemos la estructura del virus. Es un virus RNA que tiene una doble capa lipídica, ¿ya? Tiene sus tranquilitasa reversa, tiene proteasas, integrasa, y las cosas importantes del virus que tiene la proteína GP120, con la cual se une al linfocito TCD4, y también tiene la glicoproteína GP41 y su RNA que se inserta en la célula. Acá tenemos el ciclo de replicación del virus, en el cual tenemos el acoplamiento y la fusión de membrana que se produce a través de la proteína GP120. Posteriormente está la transcripción inversa del RNA viral en el citoplasma, se integra al el DNA de doble cadena y ahí se mete al núcleo de la célula, se integra a nivel del núcleo, y después viene la transcripción del virus a través de sus distintas enzimas y se libera el virus nuevamente al citoplasma, y de ahí del citoplasma se ensambla y se produce la salida de los viriones a la circulación. Y esto obviamente se va produciendo en miles y miles de células de nuestro organismo. Este acoplamiento y función a la membrana de la célula se produce precozmente, generalmente a las 24 horas de haberse infectado ya el virus está acoplado y fusionado, infectando a varias células de nuestro organismo. En general, se producen cada día en promedio 109 a 1.000 nuevos viriones del virus de VIH. La media del virus en el plasma es de 1,2 días. El tiempo total de generación del virus es de 2,6 días. Y el genoma del VIH tiene 104 nucleótidos. La enzima transcriptasa reversa comete varios errores cada vez que produce la lectura del RNA viral, con una frecuencia que va de 1 a 103 a 105 nucleótidos por cada ciclo de replicación. Entonces, toda esta cantidad de errores que comete la transcriptasa reversa hace que yo tenga distintas virus que son no genéticamente iguales, y por lo tanto eso ha sido una de las cosas que ha sido dificultoso en encontrar una vacuna, ¿ya? Porque el virus va mutando mucho y cada posible mutación puntual puede ocurrir muchas veces y en las más variadas combinaciones, y como digo, esto ha sido un punto uno de los puntos de tope en que ha sido muy dificultoso el encontrar una vacuna, la gran mutación de este virus. ¿Cuáles son los mecanismos de transmisión del VIH? Tenemos la vía sexual, como dije, que es la más importante en Chile y en general en el mundo, donde predomina lejos la vía homosexual y también la vía heterosexual. Y con respecto a otras vías, tenemos la vía sanguínea, y ahí también tiene importancia la drogadicción endovenosa, sobre todo si uno comparte jeringas, obviamente. Esta vía es poco relevante en Chile porque en Chile tenemos poca drogadicción endovenosa. También los accidentes cortopunzantes, que también son poco frecuentes, y las transfusiones sanguíneas, que también es muy raro que uno se contagie actualmente con VIH,
con las transfusiones por todas las medidas de precaución que se toman para de análisis de la sangre. Y también puede haber una transmisión vertical de madre a hijo durante el embarazo o en el momento del parto. Ahora, ¿qué pasa con respecto de la triterapia y la transmisibilidad del VIH en parejas que son discordantes? Discordante nos referimos cuando generalmente el hombre es positivo y la mujer es negativo, a eso se refiere con parejas discordantes. En general la triterapia se ha visto que disminuye la carga viral sanguínea, también disminuye la carga viral en el semen, por lo tanto disminuye la transmisión sexual. Y esa es una de las principales indicaciones que actualmente triterapia para todos, independiente de su conteo de CD4 o su nivel de carga viral. Porque en la medida que yo tengo pacientes en triterapia, tengo pacientes que están con carga viral indetectable, que se llama, cuando está la carga viral suprimida, y por lo tanto en la medida que yo tengo carga viral suprimida, mucho menos la posibilidad de que esa persona contagie a otra. Así que por eso en este momento en Chile y en general en el mundo es triterapia para todos sin tener diferencia en cuanto a los CD4. La triterapia no elimina el DNA proviral en las células seminales, ni tampoco lo elimina en las células target a nivel del intestino, ni a nivel del cerebro, y por eso si uno deja de tomar la triterapia, el virus va a empezar de nuevo a replicarse. Así que por eso el tratamiento tiene que ser en forma permanente. Y el riesgo de infección por VIH por vía sexual en cada relación es de 0,03 a 0,05%, y este porcentaje aumenta cuando la relación es homosexual, o sea, sobre todo la persona que es receptor anal. Ahí claramente el porcentaje es distinto y esa relación tiene un mucho mayor riesgo, como vamos a ver más adelante. En cuanto a las enfermedades de transmisión sexual y la transmisibilidad del VIH en parejas discordantes, en general, como vimos, las enfermedades de transmisión sexual pueden producir úlceras, pueden producir uretritis y pueden producir infección por virus de herpes simple. Y todas estas infecciones de transmisión sexual aumentan la carga viral del VIH a nivel seminal, por lo tanto, el tener otra enfermedad de transmisión sexual aumenta el riesgo de contagio del VIH. Con respecto al género y la transmisibilidad del VIH en las parejas discordantes, con los años se ha ido produciendo un aumento progresivo de la transmisión heterosexual. Según el tipo de relación sexual, el riesgo de contraer VIH es mayor claramente en la relación anal, después viene la relación vaginal y finalmente la relación oral tiene mucho menor riesgo. Así que claramente en la relación anal y sobre todo el que es receptor anal es el que tiene mayor riesgo de contraer el VIH. Con respecto a la infección y el riesgo de contagio, claramente la infección tiene más riesgo de contagio cuando es la relación de hombre a hombre, después de hombre a mujer, de mujer a hombre, es mucho menor la posibilidad de que uno contagie de VIH, o sea, que la mujer contagie al hombre, y el contagio también es muy bajo cuando es de mujer a mujer. Ahora, muchas veces este tema de que, o cuando nosotros tenemos pareja en que por control de embarazo se hace VIH a la mujer y sale positiva, uno al tiro pide que obviamente su pareja se haga el examen y el hombre también sale positivo. Entonces ahí viene la pregunta, bueno, ¿quién contagió a quién? En general uno obviamente omite esa respuesta y no ahonda mucho en ese tema de quién contagió a quién, pero generalmente en ese tipo de relaciones es el hombre el que ha contagiado a la mujer. Y lo otro que uno ve es que también el hombre tiene una enfermedad probablemente más avanzada que la mujer,
con un CD4 mucho más bajo, y eso habla de que tiene más años de evolución de la enfermedad, así que por lo tanto eso también nos indica que probablemente el hombre es que contagió a la mujer. Pero esas cosas mejor guardárselas para uno y no entrar en mayores conflictos ahí conyugales. Con respecto al uso del preservativo y la transmisión del VIH, en general el uso correcto del preservativo disminuye el riesgo de transmisión. Eso está aprobado, hay varios trabajos en que han demostrado la efectividad del uso del preservativo. Hay trabajos donde se detectaron, se siguieron 124 parejas con más de 15.000 relaciones sexuales y no hubo conversión, y el riesgo de ruptura de preservativo es mucho mayor, eso sí, en una relación anal. Por lo tanto, a su vez, la relación anal ya es una relación más riesgosa y además tiene mucho más riesgo de ruptura de preservativo. Así que claramente ese es el grupo que tiene mucho más alto riesgo. Y en general la relación vaginal tiene bajo riesgo de ruptura de preservativo. Y con respecto al embarazo, en el caso de que la mujer desee embarazarse, en el caso de que el hombre es positivo y la mujer es negativa, la recomendación es que uno haga fertilización in vitro con lavado de espermio. Pero eso es una utopía pensando en general en el sistema público, y nosotros nunca hemos tenido acceso a fertilización asistida a nuestros pacientes. Ahora, obviamente uno le dice a la mujer que ojalá se embarace cuando ya su pareja hombre esté con carga viral indetectable, y eso obviamente hace que el riesgo de infección disminuya en forma importante, y así que eso es una de las condiciones, y obviamente tratamos de acotar la cantidad de días en que tengan relaciones sexuales sin preservativo. Y para eso, obviamente, lo ideal es enseñarle métodos de detección de los días fértiles para tratar de concentrar las relaciones sexuales sin preservativo en ese periodo y con carga viral indetectable. Y en general nosotros no hemos tenido cero conversión de mujer negativa, y sí hemos tenido embarazo y sin ningún problema. Ahora, con respecto a la historia natural de la infección por VIH, la infección por VIH en general se asocia en todas sus etapas a una intensa replicación viral, principalmente en los linfocitos y en los macrófagos. O sea, es un virus que inicialmente la enfermedad es completamente asintomática, pero siempre hay replicación viral y hay importante replicación viral. Los mecanismos inmunológicos permiten neutralizar los nuevos viriones y regenerar las células inmunes que se van destruyendo, y eso logra que haya un equilibrio entre la carga viral y el recuento de CD4. Por lo tanto, los CD4 inicialmente o los primeros años se mantienen más o menos estables, y de esta manera la persona infectada se mantiene en una etapa A, que es una etapa asintomática. Pero después hay un periodo variable de tiempo en que se rompe este equilibrio. La carga viral del virus va subiendo en forma importante en la sangre, empieza a aumentar, y en la medida que aumenta la carga viral, empiezan a bajar los CD4 en forma progresiva. Y este deterioro inmunológico permite la aparición de diversas infecciones clásicas y oportunistas, y también tumores, con lo que se llega a etapas B y C y a la muerte en un tiempo variable de no mediar tratamiento. Acá estamos obviamente hablando de la historia natural de la enfermedad. El VIH produce un estado de inflamación crónica, y es este estado de inflamación crónica lo que haría que sea más frecuente tener la posibilidad de desarrollar más tumores, y entre ellos el que más se asocia a VIH es el linfoma. Entonces acá tenemos un gráfico donde tenemos en rojo la infección aguda, y esta es la carga viral. Inicialmente, cuando se produce la infección aguda, tenemos una gran elevación de la carga viral en sangre, llegando a más de 10 millones de copias del virus, lo cual es mucho, pero esa carga viral rápidamente, después de un tiempo, o después de un par de meses, el organismo, a través de sus mecanismos de defensa, logra controlar esa carga viral, y esta cae a niveles que pueden ser de 2.000, 3.000,
Y así después lentamente esta carga viral en años, aproximadamente entre 5 y 10 años, empieza a subir lentamente, hasta que ya sube tanto que los CD4 bajan bajo 200 y empiezan las infecciones que se llaman asociadas al SIDA propiamente tal, ¿ya? Y acá podemos tener cargas virales que pueden ser de 500.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, eso ya es raro. Generalmente cuando uno diagnostica un paciente en etapa C3, más o menos tiene alrededor de 100.000 de carga viral. A su vez, los CD4 que los tenemos aquí en celeste, ¿ya? Inicialmente son normales, en un rango que es de alrededor de entre 800 y 1.000, y en la medida que van pasando los años y en la medida que va subiendo la carga viral, los CD4 empiezan lentamente a ir bajando, hasta que se produce un punto de corte que son alrededor de los 200 CD4, y bajo los 200 empiezan a aparecer las enfermedades asociadas al SIDA propiamente tal, y posteriormente, si esto sigue en años, se produce la muerte del paciente si es que no hay triterapia. Si yo acá inicio la triterapia, obviamente la carga viral se va a ir a cero y los CD4 van a empezar a subir, ¿ya? Esta es la evolución natural de la infección por VIH. Este periodo de infección asintomática es un periodo que es variable de persona a persona, pero aproximadamente puede ir entre 5 a 10 años en que el paciente puede estar sin terapia y estar completamente asintomático. Con respecto a los estadios de la infección, tenemos una infección primaria, o puede haber una infección primaria que no siempre o puede pasar desapercibida o pasar como un cuadro viral común y corriente y no necesariamente diagnosticarse en esa etapa y que es el síndrome retroviral agudo. Muchas veces este síndrome retroviral agudo, como digo, es asintomático o puede ser asintomático pero muy leve y tener algún grado de inofagia, un cuadro febril, un poco mialgia y no necesariamente hacerse el diagnóstico en esa primera etapa. Después, posteriormente, hay una infección asintomática o periodo de latencia clínica, que es lo que dije que este periodo puede durar hasta incluso 10 años, con un promedio en general de 5 años, y en este periodo podrían haber linfadenopatías que son persistentes generalizadas. Después viene una infección sintomática precoz y posteriormente viene una infección avanzada, que son las infecciones que se asocian al SIDA propiamente tal. Con respecto a las categorías clínicas del VIH, tenemos 3 etapas, A, B y C. En la etapa A tenemos, o pertenecen a la etapa A, los pacientes que tienen la infección aguda, los pacientes que tienen una infección completamente asintomática o pueden tener linfadenopatía generalizada persistente, todos ellos pertenecen a la etapa A. Por otro lado tenemos la etapa B, donde hay algunas infecciones que pertenecen a esta etapa, por ejemplo, candidiasis orofaringia o vaginal que dura más de un mes, síndrome diarreico crónico por más de un mes, síndrome febril prolongado por más de un mes, baja de peso de menos de 10 kilos, leucoplaquia oral vellosa, herpes zóster con más de un episodio o más de un dermatoma involucrado y infección por listeria. Estas son infecciones que pertenecen a la etapa B. También pueden ser otras infecciones como la anocardia, angiomatosis basilar, endocarditis, meningitis o neumonía o sepsis, proceso inflamatorio pelviano, polineuropatía periférica, púrpura trombocitopénico idiopático, displasia cervical. Y en la etapa C ya tenemos las enfermedades que son de SIDA, que son la etapa SIDA propiamente tal, y acá tenemos la tuberculosis pulmonar y extrapulmonar, la neumonía por neumocistis girovesi, criptococosis meningia o extrapulmonar, toxoplasmosis cerebral, enfermedad por micobacterias atípicas, retinitis por citomegalovirus, candidiasis esofágica, traqueal o bronquial, encefalopatía por VIH, leucoencefalopatía multifocal progresiva,
criptosporidiasis crónica por más de un mes, isoporosis crónica por más de un mes, úlceras mucosas o cutáneas herpéticas crónicas por más de un mes, neumonía recurrente, bacteriemia recurrente por Salmonella sp, sarcoma de Kaposi, linfoma no Hodgkin o linfoma primario del sistema nervioso central, cáncer cérvico-uterino invasor y síndrome consuntivo, definiéndose como síndrome consuntivo con una baja de peso mayor de 10 kilos para que sea considerado etapa C. Entonces, todas esas enfermedades o todo eso que mencionamos nos hace la categoría para clasificar al paciente en etapa A, B o C. Y a su vez, el paciente lo podemos clasificar según su recuento de CD4. Si tiene más de 500 CD4, está en una etapa 1. Si tiene CD4 entre 200 y 500 o 499, está en una etapa 2. Y si tiene menos de 200 CD4, está en una etapa 3. Entonces, por poner un ejemplo, un paciente que tenga 150 CD4 y tenga una neumonía por neumocistis girovesis, que era una enfermedad clásica asociada a SIDA en etapa C, es un paciente que es C3. Y el paciente C3 generalmente es el paciente que nosotros diagnosticamos cuando llega a hospitalizarse con alguna enfermedad oportunista, que generalmente es neumonía por neumocistis girovesis. Entonces ese paciente es un paciente C3. Podemos tener en el poliambulatoriamente, lo que más vemos nosotros es paciente A1 o A2, por ejemplo, un paciente asintomático que tiene más de 500 CD4 y que está completamente asintomático. Entonces ese es un paciente A1. O A2 porque tiene, pongámosle, 400 CD4 y está asintomático. Eso es lo que más frecuentemente vemos en el poli lejos. Y en el hospitalizado lo que más vemos es un paciente C3. También podemos tener, por ejemplo, un paciente con una tuberculosis pulmonar, que la tuberculosis ya vimos que es una patología que es de etapa C, que es de etapa SIDA, pero puede tener más de 500 CD4 porque la tuberculosis no necesariamente se asocia a tener una inmunosupresión tan severa. Así que ahí uno con respecto a eso puede ver la clasificación. Es muy difícil que uno tenga una neumonía por neumocistis girovesis con más de 200 CD4, como vamos a ver. Con respecto al tratamiento, hay consideraciones que son virológicas e inmunológicas. En general, la enfermedad por VIH se mantiene activa durante todas las fases clínicas, como dijimos, y se mantiene replicando durante toda su etapa. No existen periodos de latencia, sino lo que tenemos son periodos asintomáticos de la enfermedad, pero, por ejemplo, periodos de latencia sin replicación viral no existen. En etapa asintomática existe alta replicación viral y la población viral tiene gran variabilidad genética, lo que facilita las mutaciones del virus, y las mutaciones del virus pueden llevar a resistencia. En general, la magnitud de la carga viral obviamente se correlaciona con la progresión de la enfermedad. Si yo tengo carga viral muy alta, obviamente ese paciente tiene posibilidad de tener CD4 bajo y una progresión a enfermedad a etapa SIDA. La carga viral permite el monitoreo de la triterapia. Para nosotros lo más importante es que si el paciente está con triterapia y se está tomando bien la triterapia, ese paciente tiene que estar con carga viral suprimida o indetectable, que es lo que nosotros decimos. Por lo tanto, si el paciente dice que está tomando la triterapia, pero su carga viral no está indetectable, ese paciente o se hizo resistente o no se está tomando la carga viral. Ahora, el objetivo de la triterapia es disminuir la carga viral al mínimo, a lo que se llama indetectable, y esto obviamente a la medida que yo tengo virus indetectable, esto va a llevar a que aumenten los CD4. Y la disminución de la carga viral obviamente reduce la progresión de la enfermedad y la muerte por VIH, porque en la medida que yo tengo carga viral indetectable, los CD4 suben y por lo tanto el paciente no tiene las infecciones oportunistas. ¿Cuáles son los beneficios de la triterapia?
La triterapia aumenta los CD4, disminuye los eventos definitorios de SIDA, disminuye claramente la mortalidad, eso está ultra demostrado, disminuye la resistencia y sobre todo si el paciente tiene buena adherencia a la triterapia, porque si el paciente se toma mal la triterapia, eso aumenta la resistencia. Tiene efecto sostenido en el tiempo, o sea, si uno se toma todos los días su triterapia, el paciente no va a tener problemas y va a mantenerse indetectable. Disminuye la tasa de progresión de la enfermedad y también disminuye la transmisión de la enfermedad. ¿Cuáles son las limitaciones de la triterapia? La triterapia no logra erradicar el genoma viral de los tejidos de reservorio, por lo tanto no es una terapia que sea curativa, sino que es una terapia de mantención y por lo tanto yo requiero que el paciente adhiera a la triterapia en forma diaria y debe de mantenerse de por vida, siendo necesario con frecuencia efectuar cambios de esquema terapéutico por toxicidad de los antirretrovirales o porque el paciente se puede hacer resistente. Ahora, si el paciente tiene buena adherencia a la triterapia, no tiene por qué hacerse resistente a la triterapia. Y actualmente nosotros tenemos triterapias que se llaman STR, que en una sola pastilla vienen las 3 drogas juntas, o sea, uno toma una pastilla al día. Y si nos remontamos a los primeros inicios de la triterapia, a los años 2000, más o menos el esquema de triterapia era más o menos unas 20 pastillas al día. Eso era sin considerar nada más lo que el paciente tenía que tomar de profilaxis para evitar infecciones. Por lo tanto, actualmente que el paciente tome una sola pastilla al día, obviamente facilita la adherencia. Pueden ser una o máximo 2 pastillas, pero en este momento tenemos muchas, o sea, por lo menos tenemos 3 esquemas de triterapia que vienen en una sola pastilla combinada. Y por lo tanto eso claramente mejora la adherencia y disminuye la resistencia del virus. Bueno, acá tenemos un gráfico donde desde los primeros años de la aparición de la enfermedad, del año 81, ya dijimos que en Chile el primer caso fue el 84, ya en los primeros años no había triterapia y obviamente 100% de mortalidad. En el año 87 aparece la primera droga que es la acidobudina o el AZT, que es la primera droga para atacar el VIH, que es un inhibidor de la transcriptasa reversa, ¿ya? Y ahí claramente uno dijo, oh, acá podemos eventualmente tener una posibilidad, pero se vio que con la acidobudina inicialmente el paciente andaba bien, pero en el transcurso de 3 meses se vio que el virus reaparecía en la sangre y ahí claramente el virus se hizo resistente a la acidobudina. Posteriormente aparecieron otros fármacos, tuvieron que pasar alrededor de 10 años para que aparecieran otras familias de fármacos, entre ellos los inhibidores de proteasa y los inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa reversa, y con esto tuvimos acceso a biterapia y posteriormente a triterapia. Y con la triterapia se vio que el virus sí era inhibido en forma importante, ¿ya? O sea, con cargas virales indetectables. Posteriormente han ido apareciendo otras familias de fármacos que actualmente son una de las que más usamos, que son los inhibidores de integrasa. Acá tenemos también un gráfico que muestra cuando uno usaba monoterapia, pasaba un par de meses y el virus reaparecía en la sangre a niveles iguales a los que tenía previamente. Después hubo biterapia usando 2 inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa y vemos que, claro, la caída de la carga viral era mayor, pero también pasaba lo mismo. El virus se hacía resistente y reaparecía en la sangre. Y finalmente hubo una combinación generalmente que uno ocupa de 2 inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa con un fármaco de otra familia, y ahí sí se ve una inhibición sostenida de la carga viral y el paciente quedaba indetectable. ¿Cuáles son las indicaciones de triterapia?
en general actualmente la indicación de triterapia son todos los pacientes, o sea, en este momento todos los pacientes tienen indicación de inicio de triterapia y eso ha ido obviamente cambiando en el tiempo, porque hasta el 2010 los pacientes tenían que tener CD4 bajo 200 para que le indicáramos triterapia. Después, entre 2010 y 2013, la norma de VIH cambió y se decía que el paciente tenía que tener bajo 350 para iniciar triterapia. Y actualmente, la norma actual de VIH establece que el inicio de triterapia es para todos, independiente de su nivel de CD4. ¿Ya? Así que con enfermedad oportunista o sin enfermedad oportunista, el paciente tiene que partir triterapia. Si tiene manifestaciones de la etapa B, lo mismo, tiene que partir triterapia. Pacientes asintomáticos con cualquier recuento de CD4. En los pacientes que tienen CD4 bajo 100, se dice que es paciente que requiere inicio precoz y eso debe ser antes de los 7 días, salvo que tenga una contraindicación para el inicio de triterapia. También todas estas indicaciones tienen indicación de inicio de triterapia, embarazo, coinfección con virus hepatitis B y C, que tenga alguna neoplasia, un deterioro cognitivo significativo porque puede tener una demencia por VIH, nefropatía por VIH, riesgo cardiovascular elevado, los mayores de 50 años porque tienen riesgo cardiovascular elevado también, y la tuberculosis latente. Como le digo, actualmente todo paciente tiene indicación de inicio de triterapia y eso ha ido cambiando con los años. Ahora, ¿cuál es el problema de la triterapia? Bueno, antes podía ser el problema de la adherencia, en la medida que eran muchas pastillas al día, actualmente una pastilla al día, pero igual el paciente es medio porfiado y no la toma, los antirretrovirales pueden tener algún grado de toxicidad, que en general la incidencia puede llegar hasta un 30% de toxicidad, pero en general estamos hablando de toxicidades leves. Por lo tanto, puede presentar algún rash, puede presentar algún malestar gastrointestinal al inicio de estar tomando la triterapia, pero posteriormente el paciente no tiene ninguna molestia. Así que, en general, las toxicidades son leves y son transitorias y eso uno se lo tiene que explicar al paciente para que el paciente no abandone la triterapia. Y, obviamente, tener toxicidades, eso es la causa más frecuente de suspensión de la triterapia y un fracaso a corto plazo de la triterapia. Así que es muy importante que uno le explique al paciente cuáles son las eventuales toxicidades y para que el paciente siga adheriendo y no suspenda la terapia. En general, las más frecuentes que podemos tener son síntomas gastrointestinales que en general pueden durar un par de días, 2 o 3 días del inicio de la triterapia y después pasan. Puede haber toxicidad hematológica, que esto lo veíamos antiguamente cuando usábamos AZT, la acidobudina, que actualmente ya no lo usamos, ya prácticamente está fuera de mercado. También podemos tener otras toxicidades como la pancreatitis o hepatotoxicidad en drogas que eran inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa, que ya tampoco usamos, que eran bastante tóxicos, como el D4T, el DDI, que ya tampoco se ocupan y también están fuera de mercado. También tenemos alteraciones neurológicas y estas las produce principalmente una droga que es un inhibidor no nucleósido de la transcriptasa reversa, que se llama efavirenz, y que produce varias alteraciones neurológicas como pesadilla, insomnio, mareo, y es una droga que viene en un fármaco que se llama Atripla, que ese fármaco tiene tenofovir, emtricitabina y efavirenz, y es el fármaco que más distribuye la onucida principalmente en África. Así que es un fármaco que acá en Chile nosotros ocupamos bastante menos para evitar las alteraciones neurológicas que produce esta droga que se llama efavirenz. También puede haber polineuropatía y eso también se producía antiguamente por los antiguos antirretrovirales, inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa que ya no usamos. Puede haber rash cutáneo e hipersensibilidad,
que el RATS también es pasajero y se pasa con un poco de clorfenamina o incluso a lo mejor hay que usar un poco de corticoides, pero posteriormente el RATS cede y no es necesario suspender la triterapia. Y también podemos tener acidosis láctica, que también era más frecuente con los antiguos inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa. Con respecto a otras, las toxicidades que más vemos actualmente, tenemos el síndrome metabólico, que es una de las más frecuentes y que se ve con el uso de la triterapia a largo plazo. Las otras manifestaciones eran más bien agudas con el inicio de la triterapia, pero el síndrome metabólico se ve con el uso más sostenido de la triterapia y sobre todo con triterapias que también actualmente estamos ocupando con menos frecuencia. Dentro de estas manifestaciones del síndrome metabólico tenemos la lipoatrofia, que se puede ver en cara, en extremidades y en glúteos, en que se produce una redistribución de la grasa con adelgazamiento de la cara y con acumulación también adelgazamiento de la pierna y con acumulación de la grasa en el dorso. ¿Ya? Y eso es la lipoacumulación que se puede ver en abdomen, mama y dorso. También puede haber dislipidemia, donde hay una hipercolesterolemia y de hipertrigliceridemia, que principalmente se ve con los inhibidores de proteasa. Esta droga, el D4T, ya no la usamos. Y la resistencia a la insulina también, que con intolerancia a la glucosa y con diabetes, que también esta resistencia a la insulina la vemos más frecuentemente con los inhibidores de proteasa. Acá tenemos la acumulación de grasa en el dorso, acá tenemos la lipoatrofia en la cara. Pacientes actualmente están pidiendo que uno los mande a colocarse implantes de silicona acá en la cara o implantes de tejido graso para no verse con esta lipoatrofia. Acá tenemos las principales drogas del VIH, de las cuales ya varias ya no usamos. Por ejemplo, la acidobudina ya está fuera de mercado, la estabudina, la lamivudina sí la seguimos utilizando y una de las que más usamos, la lamivudina, abacavir, tenofovir, efavirenz. El efavirenz es el que produce el daño neurológico, el compromiso neurológico o la sintomatología neurológica. ¿Ya? Nevirapina prácticamente no usamos. Los inhibidores de proteasa los usamos y estos los que más producen la lipodistrofia, el síndrome metabólico, la dislipidemia, la diabetes. Indanavir ya no se ocupa, que es un inhibidor de proteasa, y atazanavir sí se ocupa y es un inhibidor de proteasa. ¿Ya? Y en este listado los que faltan son los inhibidores de integrasa, que es la nueva familia de fármacos que apareció más o menos alrededor del 2012 y que actualmente es una de las familias que más usamos, que son los inhibidores de integrasa, porque tienen mucho menos reacciones adversas, tienen una alta barrera genética, o sea, es difícil que el virus se haga resistente a los inhibidores de integrasa y tienen muy pocos efectos adversos. Y en general tienen un perfil metabólico muy bueno, por lo tanto tienen mucho menos riesgo de que el paciente haga dislipidemia o que tenga diabetes, y lo preferimos también en los adultos mayores porque interfiere mucho menos con otros fármacos que ocupan el adulto mayor, como por ejemplo fármacos por diabetes o por hipertensión. Entonces, una de las familias que más estamos usando actualmente son los inhibidores de integrasa, combinados con principalmente abacavir o tenofovir con lamivudina. Con respecto al embarazo y VIH, el diagnóstico de infección por VIH en la embarazada y la aplicación del protocolo de prevención de transmisión vertical permite reducir la tasa de transmisión desde un 13 a un 48% hasta menos de un 1%. O sea, claramente la detección en el embarazo y aplicar un protocolo para evitar el contagio en la embarazada es algo que tiene una alta efectividad. La detección precoz de la infección por VIH en embarazada es la intervención de mayor efectividad para reducir la transmisión vertical. Y así, en Chile, desde el año 2006,
toda embarazada tiene que tener un VIH en el primer trimestre del embarazo, y actualmente incluso se puede repetir ese VIH en el tercer trimestre del embarazo, dependiendo de factores de riesgo. Con respecto a la transmisión, el riesgo de transmisión del VIH, claramente la transmisión se produce en el momento del parto, en el momento del parto vaginal, que es donde el feto tiene el contacto con las secreciones vaginales, que son las secreciones que tienen el VIH, y es menos frecuente que se produzca durante el embarazo, y durante la lactancia puede tener hasta un 14% de posibilidad de infección por VIH, y por eso se suspende la lactancia en todas las embarazadas. Ahora, en países como África, donde hay más riesgo de morirse por desnutrición que por VIH, la lactancia no se suspende, porque este riesgo lo consideran, en un país como África, se considera este riesgo bajo versus el riesgo de morirse desnutrido y no tener acceso a una leche maternizada. Con respecto a los factores de riesgo para transmisión vertical, uno de ellos es la rotura prematura de membrana, el parto prematuro, el bajo peso al nacer, menos de 2.500 gramos, la infección ovular o la coriomnitis clínica, las membranas rotas por más de 4 horas y el contacto fetal con secreciones cérvico-vaginales o con sangre. Con respecto a la vía del parto, en general, la cesárea disminuye la transmisión y, por lo tanto, antiguamente nuestras pacientes todas iban a cesárea, pero actualmente se ha visto que cuando las pacientes están indetectables al fin del embarazo, con carga viral indetectable, pueden ir perfectamente a parto vaginal sin riesgo de contagiar al feto. Ahora, acá tenemos, inicialmente los primeros estudios que se hicieron fueron con AZT más cesárea, de pasar de tener un 50%, o sea, de pasar de tener un riesgo de prácticamente un 50% de que la guagua se contagiara, pasamos a un 2% de transmisión. Ahora, si tenemos cesárea sin AZT, más o menos era un 10% de transmisión. Parto vaginal con AZT, 7% de transmisión. Y parto vaginal sin AZT, 19% de transmisión. O sea, claramente el tema de la intervención, de usar alguna droga antirretroviral y usar cesárea, claramente disminuía la transmisión. Actualmente hay que pensar que nuestras pacientes en general, todas tienen triterapia desde en las 20 semanas, que es lo que estipula la guía de VIH, ¿ya? Y la suspensión de la lactancia materna. Con respecto a las indicaciones de triterapia en el embarazo, se recomienda el inicio de triterapia para la prevención de la transmisión vertical del VIH en mujeres embarazadas sin tratamiento previo a partir de la semana 20 de gestación. O sea, a la semana 20, si la paciente está justo diagnosticada, nosotros partimos triterapia. Si la paciente ya tenía VIH y estaba en triterapia, la triterapia no se suspende y la triterapia se mantiene. Y la TAR debe iniciarse a las 14 semanas si la paciente tiene más de 100.000 copias de virus en la sangre. La triterapia debe iniciarse de inmediato si la mujer embarazada tiene criterios clínicos o inmunológicos de inicio de TAR, o sea, por ejemplo, si tuviera una enfermedad oportunista, y si la seroconversión se produce durante la gestación, hay que iniciar la terapia de inmediato, ¿ya? O sea, ahí es donde también más riesgo, en la seroconversión de la embarazada, es donde hay más riesgo de que la guagua se contagie durante el embarazo, ¿ya? O sea, es que la embarazada haga la enfermedad aguda, porque ahí la viremia es muy alta. Dijimos que la viremia en la seroconversión o en la infección aguda alcanza sobre 10 millones de carga viral y por lo tanto ahí el riesgo es muy alto. Con respecto a la cesárea y VIH, en general la cesárea se hace, obviamente, si la embarazada no tuvo triterapia, si la embarazada tiene más de 1.000 copias de carga viral, también tiene que ir a cesárea. Y si obviamente no tenemos carga viral, también tiene que ir a cesárea. Si la paciente tiene carga viral indetectable o bajo 1.000 copias,
a la semana 34 puede ir a un parto vaginal. Eso con respecto a VIH, generalidades, y después, no sé si tienen alguna pregunta, comentario, duda. No, doctora. Nada. Doctora, ¿Sí? que me quedó una duda cuando hablaba de los riesgos de transmisión en el tema del parto con cesárea, es que en donde aparecían los porcentajes salía la cesárea electiva un 50% y después salía la cesárea sin el tratamiento como un porcentaje distinto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esos dos cesáreas? ¿Por qué hay una diferencia de riesgo? No, que la cesárea puede, la pura cesárea electiva sin hacer ningún tipo de intervención, ¿Ya? te disminuye el riesgo de transmisión en un 50%. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y cuando es sin tratamiento? Ese es sin tratamiento. O sea, por eso me refiero, que solo hacer cesárea electiva, por ejemplo, si la paciente no tuviera triterapia, ¿ya? Y tuviera la guagua por parto vaginal, el riesgo de contagio es mucho más mayor, y yo puedo reducir solamente siendo una cesárea la posibilidad de que se contagie, en un 50%. ¿Ya? O sea, que la guagua nazca por parto vaginal es un gran factor de riesgo para contagiarse. Eso. Y en el tercer punto que dice sin ese tratamiento en específico, quiere decir que es con otro tratamiento, pero no ese. No. Acá, o sea, es por poner distintos porcentajes. O sea, acá en general la pura cesárea electiva hay que tener en cuenta que la pura cesárea te puede bajar el riesgo de transmisión a la mitad, en forma importante. ¿Ya? Pero si yo le asocio otras intervenciones como las drogas, como la ZT, o tener una triterapia, obviamente la transmisión baja mucho más. ¿Ya? Eso es la idea. Gracias. ¿Alguna otra duda, comentario, pregunta? Doctora, ¿Sí? en lo de la lactancia, aunque la carga viral esté baja, nul o indetectable, igual se suspende o ahí se evalúa. No, se suspende igual. O sea, por las condiciones sanitarias que tiene Chile, la posibilidad de entregar lactancia materna, o sea, entregar leche maternizada a todas las madres, no se justifica correr el riesgo de que la guagua se contagie por lactancia materna. Así que por eso se suspende la lactancia materna, independiente si está indetectable o no, para no correr el riesgo de que la guagua se vaya a contagiar. Nosotros hemos tenido guaguas contagiadas con lactancia materna, así que por lo tanto no corremos ese riesgo. Ya, gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bien. Vamos a seguir con la... ¿Quieren recreo o seguimos con la otra clase? Sigamos. 2 segundos para contestar un WhatsApp de que me están preguntando algo y seguimos.
Ya. Vamos a ver entonces infecciones oportunistas. ¿Ahí se ve? No, esperen. Ay, todavía me cuesta esto, por Dios. Ahí se ve. Se ve, doctora. Sí, pero en modo presentación. Ah, se ve pequeño. Sí, espérenme, déjenme ponerlo, reproducir desde el principio. Ahí. Sí, ahí sí. Prevención de tratamiento de las infecciones oportunistas. Acá no vamos a tocar todas las infecciones oportunistas porque ustedes van a hacer seminario y ahí van a ver obviamente las infecciones oportunistas que les mandé. En general, las infecciones oportunistas son infecciones producidas por agentes oportunistas que son no patógenos en el inmunocompetente, ya que raramente va a producir infección en este grupo de individuos. En cambio, en los inmunocomprometidos se pueden comportar como patógenos, provocando enfermedad grave e incluso mortal. ¿Ya? Así que esa es la diferencia de los agentes. El desarrollo de infecciones está en relación con el grado de inmunodepresión. Obviamente, a mayor grado de inmunodepresión, mayor posibilidad hay de hacer estas infecciones oportunistas. Corresponden con mayor frecuencia a reactivaciones más que infecciones agudas. O sea, por ejemplo, como vimos o mencionamos el citomegalovirus o la toxoplasmosis, yo no es que vaya a ser una infección aguda, sino que yo tuve contacto con el citomegalo y quedó latente y frente a mi baja de las defensas se me va a reactivar el virus. Las infecciones oportunistas en VIH son más frecuentes en este grupo de pacientes comparadas con la frecuencia de la misma infección oportunista en otros inmunodeprimidos. Y esto habla de que los mecanismos de inmunodepresión del VIH son sumamente complejas la interacción o tiene muchas aristas la interacción del VIH con nuestro sistema inmune. Y hay muchos elementos, no solamente el número CD4, sino que hay muchas otras interacciones que produce el VIH y que influyen en que uno tenga infecciones oportunistas. Existen infecciones que son oportunistas, pero son más frecuentes en estos pacientes. O sea, perdón, existen infecciones que no son oportunistas, pero son más frecuentes en estos pacientes. Y acá dentro de las infecciones que tenemos, oportunistas, o sea, no oportunistas, que son más frecuentes, por ejemplo, tenemos las neumonias neumocócicas o las salmonelas, ¿ya? La salmonelosis. Son más frecuentes en estos pacientes siendo infecciones no oportunistas. Y estas son las infecciones bacterianas que se pueden presentar a repetición, el Streptococcus pneumoniae, estas infecciones por Staphylococcus aureus y Salmonella. Por lo tanto, nosotros, por ejemplo, en neumonía bacteriémica o en cualquier infección por neumococo, infección invasora por neumococo, pedimos un VIH. En cualquier paciente que tenga fiebre tifoidea o que tenga hemocultivo positivo a Salmonella, también le pedimos un VIH. Ojalá uno pidiera VIH a todo el paciente que se hospitaliza, pero ahí todavía nos falta. Con respecto a la clasificación según el agente, podemos tener dentro de las bacterias, tenemos el Streptococcus pneumoniae, la salmonela. Dentro de las micobacterias, lejos la micobacteria en tuberculosis es más frecuente. También podemos tener MAC, el Mycobacterium avium complex. Tenemos virus, dentro de ellos el citomegalovirus, el virus herpes simple. Hongos, donde lejos la más frecuente es la cándida, también podemos tener criptococo, histoplasma, neumocystis gyrovesi, y parásitos, donde tenemos la toxoplasmosis, cryptosporidium, microspora e isospora veli. El cryptosporidium, la microspora y la isospora veli son gérmenes que producen diarrea. El toxoplasma, ustedes van a hablar de toxoplasmosis cerebral. Neumocystis gyrovesi ha pasado por todas las antiguamente se llamaba neumocystis carini,
y antiguamente era clasificado como un parásito, pero después se vio que era un hongo, y actualmente se llama Pneumocystis jirovecii y produce la neumonía por pneumocystis, y esa es la que ustedes me van a hablar. El criptococo produce meningitis, ya el citomegalovirus principalmente vamos a ver produce retinitis, el virus herpes simple hemos visto infecciones por virus herpes cuando tocamos la clase, tuberculosis y estreptococo neumoniae puede producir meningitis, neumonía y, bueno, bacteriemia principalmente, pero principalmente neumonía y meningitis. Y salmonella produce fiebre tifoidea. Dentro de la clasificación según el órgano afectado, dentro del sistema nervioso central, lo más frecuente que tenemos desde el punto de vista de afección, lejos es la toxoplasmosis cerebral. También podemos tener encefalitis por citomegalovirus o por virus herpes, simple, que en general son más bien raras, meningitis tuberculosa también, y meningitis por criptococo. Desde el punto de vista de ojo, tenemos retinitis por citomegalovirus. En el esófago, lo más frecuente es tener candidiasis esofágica, pero también podemos tener úlceras por citomegalovirus y por virus herpes simple. Y en el pulmón, lejos la infección más frecuente en el paciente VIH es la neumonía por Pneumocystis jirovecii. También podemos tener tuberculosis, Mycobacterium avium complex o infección bacteriana o todas las anteriores. O sea, podemos tener también infección por pneumocystis y además tener tuberculosis, así que en general no son exclusivas. En el intestino podemos tener diarrea por salmonella, Clostridium difficile, Cryptosporidium, Microsporidium, Isospora belli. También el Mycobacterium avium complex puede producir diarrea y el citomegalovirus. Y desde el punto de vista de endocrinológico, podemos tener también una suprarrenalitis por citomegalovirus y que se manifiesta con Con respecto a la enfermedad oportunista y el riesgo de infección según los CD4, nosotros podemos tener candidiasis vulvovaginal, puede tener cualquier persona, independiente de su recuento de CD4, y lo mismo que una neumonía neumocócica, pero un herpes zóster, también una persona con una inmunidad sin tener un VIH puede tener herpes zóster, pero generalmente está la neumonía neumocócica, el herpes zóster, la tuberculosis y la candidiasis oral, la vemos en pacientes que tienen CD4 entre 200 y 500. ¿Ya? Doctora, y bajo, ¿sí? ¿Podría repetir lo de la diapositiva anterior? Es que justo se Claro. pegó. No hay problema. Gracias. Esa, la clasificación según órgano afectado, Sí. del intestino, porque la otra la alcanzaron a ver, la del pulmón, ojo, esa. La parte del riñón, por lo menos a mí se me pagó. No, de riñón no dije nada. Lo que mencioné fue el sistema nervioso central, más frecuente, ¿eso lo alcanzaron a escuchar o esa parte no? No, Sí, ya. eso sí. Eso Era sí. endocrino que se quedó pegado, que dice suprarrenalitis, pero eso era del riñón. Sí. Entonces, podemos tener manifestación a nivel intestinal, donde podemos tener diarrea por salmonella, Clostridium difficile, Cryptosporidium, Microsporidium, Isospora belli, MAC, Mycobacterium avium complex y citomegalovirus. Y en la parte de endocrino podemos tener suprarrenalitis por citomegalovirus, que se manifiesta por una insuficiencia suprarrenal aguda. Así que ahí, frente a un cuadro eventualmente de un paciente en shock, pero que no tenga fiebre, podría sospecharse eventualmente que pudiera tener una insuficiencia suprarrenal aguda secundaria a citomegalovirus. Gracias. De nada. Acá en este gráfico, como ya decía, en general, la neumonía por Pneumocystis jirovecii aparece con CD4 bajo 200, de ahí para abajo. Cuando tenemos toxoplasma o criptococosis, en general tenemos CD4 bajo 100. Y cuando tenemos citomegalovirus, MAC o Cryptosporidium, en general tenemos CD4 bajo 50. Ahora, yo he visto un paciente
con toxoplasmosis con CD4 mayor a 200, pero es la rareza, ¿ya? O sea, en general hay una alta correlación entre el valor de CD4 para más o menos estimar si el paciente tiene o no tiene esa enfermedad oportunista. Entonces, plantear que, por ejemplo, que tenga un citomegalovirus en el ojo y tiene CD4 de 200, eso es raro. Ahí uno debería buscar otra etiología, ¿ya? Porque básicamente se da con CD4 bajo 50 y compromiso ocular. Con respecto a la frecuencia de la enfermedad, de la infección oportunista, lejos, como dije, la enfermedad más frecuente es la neumonía por neumocitis girovesi, 35%, ¿ya? Y la sigue en porcentaje la candidiasis esofágica o de otros órganos, 15%. TBC pulmonar o extrapulmonar, 10%, retinitis por citomegalovirus o compromiso en otros órganos, 7%, virus herpes simple, 5%, criptococosis extrapulmonar, principalmente criptococosis meningia, 5%, toxoplasmosis cerebral, 5%, Mycobacterium avium complex, 5%, y criptosporidiasis, 2%. ¿Ya? Así que, lejos, la infección oportunista más importante que ustedes tienen que saber es neumonía por neumocitis girovesi. Con respecto al uso de triterapia en las infecciones oportunistas, obviamente que el uso de la triterapia ha disminuido francamente la incidencia de infecciones oportunistas, ¿ya? Básicamente porque el paciente tiene una inmunoreconstitución, o sea, le suben los CD4 y por lo tanto no alcanza a llegar a CD4 bajo 200 y tener una infección oportunista, ya tiene mejor estado general, hay mejor estado general de los pacientes, hay mejor seguimiento de las profilaxis también, y hay un efecto directo de los fármacos, obviamente en la medida que yo disminuyo la carga viral. Ya dije que el VIH era una enfermedad que producía un cuadro de una inflamación crónica, y esta inflamación crónica produce alteración en el organismo, y en la medida que yo ocupo la triterapia tengo un efecto directo en que disminuyo este estado proinflamatorio, y eso también obviamente tiene un efecto que es beneficioso. Acá hay un gráfico donde se ve en la parte de arriba, tenemos todas las infecciones oportunistas en la era pre-HAART, que llaman en Estados Unidos, o en la era post-HAART, ¿ya? Y claramente se ve una baja importante en todas las infecciones oportunistas, y acá están desglosadas por dependiendo de la enfermedad oportunista, en neumonía por neumocitis girovesi, Mycobacterium avium complex, citomegalovirus y toxoplasmosis cerebral, y todas claramente tienen una disminución en su aparición con respecto al inicio de la triterapia. Vamos a partir vamos a hablar un poco de neumonía y paciente VIH. La neumonía es una de las infecciones más frecuentes en el paciente VIH, puede tener distintas etiologías. Ya hemos dicho que dentro de las bacterianas hay que tener presente el Streptococcus pneumoniae, también puede haber Haemophilus, Influenzae, Staphylo aureus, Bacillus gram negativo. Y dentro de los virus, y dependiendo de la estacionalidad, también podemos tener virus influenza y virus respiratorio sincicial. Y dentro de las infecciones oportunistas a nivel pulmonar, ya hemos repetido que la neumonía por neumocitis girovesi es lejos la infección oportunista más frecuente. Podemos también tener tuberculosis a nivel pulmonar, Mycobacterium avium complex diseminado y algunas micosis endémicas. Y dentro de las micosis endémicas, que afortunadamente en Chile no existen, está la histoplasmosis pulmonar, pero hay que tener cuidado porque de repente los pacientes viajan, bueno, ahora nadie viaja, pero la gente viajaba mucho y va al Caribe o a Miami, y ahí hay harta histoplasmosis, así que es un diagnóstico que uno también debe tener en cuenta. Y también actualmente tenemos harto paciente haitiano, paciente venezolano, que también ellos sí han tenido contacto con la histoplasmosis. También la histoplasmosis es una enfermedad que
no es, que se presenta como reactivación, y por lo tanto podemos también ver histoplasmosis en pacientes que son extranjeros y que viven actualmente en Chile. Con respecto al compromiso del sistema nervioso central y VIH, en general en un paciente que tiene compromiso de conciencia, se debe evaluar las causas estructurales, neurológicas y tóxico-metabólicas, ¿ya? Y existen una serie de patologías especiales. Dentro de ellas, la toxoplasmosis cerebral es la más frecuente, la que produce compromiso por VIH. También podemos tener encefalopatía por VIH, que produce más bien demencia. Podemos tener leucoencefalopatía multifocal progresiva, que es un cuadro que es bastante grave, que se asocia al virus JC y que produce un deterioro tanto a nivel de funciones cognitivas como también a nivel neurológico propiamente tal. Podemos tener linfoma primario del sistema nervioso central, meningitis por criptococo, TBC meningia, neurolúes, encefalitis por virus herpes simple y por citomegalovirus. O sea, podemos tener bastante infección a nivel del sistema nervioso central o compromiso tanto por infecciones oportunistas como por el mismo VIH. Dentro de compromiso conciencia son fundamentales en evaluar la clínica del paciente, ver qué serologías tiene, saber su recuento de CD4 y también contar con radiología que nos puede ayudar, y dentro de ella la radiología más importante es la resonancia nuclear magnética. Con respecto a Mycobacterium avium complex, es súper importante, o sea, el Mycobacterium avium complex, perdón, está formado por Mycobacterium avium y por el Mycobacterium intracelulares. En general aparece con CD4 bajo 50, se puede manifestar por fiebre, sudoración, baja de peso, diarrea y dolor abdominal. Es una enfermedad que, a diferencia de la tuberculosis, es una enfermedad mucho más sistémica. Y no solamente hay compromiso pulmonar, sino que hay compromiso de varios órganos y por eso hay manifestaciones más generalizadas. El examen físico, puedo encontrar hepatosplenomegalia y adenopatía, y en general el compromiso pulmonar solo es aislado, es infrecuente, y el compromiso pulmonar se da en el contexto de toda esta infección y compromiso de otros órganos como hígado, vaso, compromiso a nivel de médula ósea, y por eso las distintas manifestaciones. El laboratorio en el Mycobacterium avium complex es inespecífico y puede haber anemia, elevación de transaminasa, fosfatasa alcalina muy aumentada. Y dentro del diagnóstico, el diagnóstico fundamental obviamente es el diagnóstico con otras micobacterias, entre ellas la tuberculosis, y acá en el MAC nos puede ayudar mucho los hemocultivos para micobacterias, porque a diferencia de la tuberculosis, en el MAC está en una infección que es bacterémica y por lo tanto voy a tener hemocultivos que van a ser positivos con alta sensibilidad. Ahora, para los hemocultivos, para este tipo de bacterias o para este tipo de micobacterias, yo requiero unos frascos especiales de hemocultivos que se llaman Hemomac y no siempre en el hospital están disponibles. Ahora, el cultivo es positivo también en tejido hepático y en médula ósea. Por lo tanto, por ejemplo, si el paciente está con una pancitopenia y va a ir a un estudio de la médula ósea para evaluar otras posibilidades de pancitopenia, yo puedo aprovechar de tomarle un mielocultivo. Y eso tiene un alto rendimiento tanto para Mycobacterium avium complex como para TBC. Así que es una de las opciones que podemos hacer. Y el tratamiento de Mycobacterium avium complex es con claritromicina más etambutol y es por un periodo prolongado, entre un año, entre 12 a 18 meses. Así que hay que usar tratamiento prolongado, más prolongado que en el caso de la tuberculosis. Con respecto a la tuberculosis, en general, en pacientes que tienen CD4 mayor de 350, las manifestaciones clínicas de la tuberculosis son similares a los pacientes que son VIH negativos.
sea, podemos ver un compromiso pulmonar predominante, fiebre y sudoración prolongada, hay tos y puede haber expectoración hemoptoica por más de 2 semanas y con una radiografía que va a mostrar infiltrados nodulares, apicales y pueden haber o no cavernas. Entonces, en los pacientes que tienen CD4 sobre 350 van a tener una tuberculosis o manifestaciones de una tuberculosis clásica. Pero el problema se nos da en pacientes que tienen CD4 más bajo, en que por su estado de inmunosupresión, los patrones radiográficos de la tuberculosis no son los característicos, ni tampoco las manifestaciones clínicas. Entonces podemos tener un paciente solo con fiebre, solo con un infiltrado intersticial, o puede tener una radiografía de tórax normal, o puede tener una TB miliar. Pero en general podemos tener distintas manifestaciones y por lo tanto el diagnóstico tiene que ser una sospecha diagnóstica más alta. La tuberculosis, además tenemos mayor tuberculosis extrapulmonar con CD4 más bajo y por lo tanto también para eso hay que tener la tuberculosis en mente para hacer el diagnóstico. La tuberculosis extrapulmonar se puede manifestar como linfadenitis, pleuritis, pericarditis, meningitis o septicemia y es más frecuente en los pacientes con infección por VIH, por lo que se debe buscar dirigidamente. Sobre todo siempre nos puede traer muchos problemas la meningitis tuberculosa. Bueno, acá tenemos una radiografía clásica con una TB miliar donde vemos ese punteado o ese patrón moteado reticular bilateral, ¿ya? Que es muy característico, micronodular. Para el diagnóstico de la tuberculosis en general, lo ideal es hacer una baciloscopía, que es una tinción de ácido alcohol resistente, una baciloscopía, pero hay que tener en cuenta que en los pacientes VIH y sobre todo a nivel pulmonar, la baciloscopía tiene un bajo rendimiento y nosotros, a diferencia de lo que les pueda decir el doctor Soto, para el paciente VIH la baciloscopía no nos sirve. O sea, la baciloscopía tiene un rendimiento bajo, alrededor de un 70%. Obviamente va a ser nuestro primer enfrentamiento, pero hay que considerar que su rendimiento en paciente VIH es bajo porque la carga bacilar que tiene el paciente VIH es menor y por eso el rendimiento de la baciloscopía es malo. Ahora, lo que sí podemos hacer es que podemos hacer de una baciloscopía, le podemos pedir un GeneXpert, que es una reacción de polimerasa en cadena dirigida especialmente para tuberculosis, que es un equipo que es un kit que viene preparado, listo, para hacer esta reacción de polimerasa en cadena. Son test sencillos que se hacen, están rápidamente disponibles en 2 horas y que nos puede dar el diagnóstico y además nos entrega resistencia a rifampicina e isoniazida en la misma muestra. Por lo tanto, es algo que está ya ampliamente difundido y ampliamente aprobado por la OMS, el tema de utilizar estos kits o este kit de GeneXpert que se llama, que es la marca comercial, para hacer, en vez de hacer una baciloscopía común y corriente, uno hace de la baciloscopía esta reacción de polimerasa en cadena. Lo otro que uno puede pedir, sobre todo no tanto de la baciloscopía misma, sino que de muestras de lavado bronquialveolar o de muestras de, por ejemplo, de líquido cefalorraquídeo, de sangre o de otros líquidos, puede tomar cultivos en medios automatizados, que son cultivos en medios líquidos, que tienen un crecimiento mucho más rápido, más acelerado, y podemos tener el diagnóstico entre 2 a 3 semanas. Porque el cultivo convencional de tuberculosis, que es el cultivo en medio de Lowenstein-Jensen, es un cultivo que se demora entre 3 a 8 semanas, por lo tanto es un cultivo que es muy lento. Pero este cultivo en medios líquidos automatizados es un medio también muy bueno, que es bastante más rápido y que también ha ayudado mucho en el diagnóstico de la tuberculosis. El ADA, la adenosíndeaminasa, es otra forma indirecta que nos puede ayudar para hacer el diagnóstico de TBC, sobre todo cuando tenemos TBC extrapulmonar
y que también puede orientarnos a que el paciente pueda tener una TBC. En general, lo usamos en líquidos, ya sea líquido pleural, líquido pericárdico, líquido meningio, líquido peritoneal, y tenemos distintos valores de corte de hada dependiendo del líquido donde nosotros lo estamos analizando. Y así, si tenemos en TB meningia, un hada mayor de 7 es sugerente de TBC. En líquido peritoneal, una hada mayor de 36 también es muy sugerente de tuberculosis peritoneal. En líquido pericárdico, una hada mayor de 40 es muy sugerente de TBC pericárdica. Y en líquido pleural, una hada mayor de 80 es muy sugerente de que esto es tuberculosis hasta que no se demuestre lo contrario. La otra técnica de la que les hablé es la reacción de polimerasa en cadena o el GeneXpert, que podemos usar. Es una técnica, como les dije, muy buena, ampliamente usada actualmente. El hospital la tiene disponible, pero obviamente uno también la tiene que interpretar porque un GeneXpert positivo también puede estar marcando bacilos muertos. La tuberculosis en Chile está establecido en la norma de tuberculosis que para paciente VIH es el mismo tratamiento para un VIH positivo que para un VIH negativo, con una fase diaria y después una fase trisemanal, que una dura dos meses y la otra dura 4 meses, pero sí en el paciente con VIH uno puede hacer la diferenciación en que puede alargar la fase trisemanal y esta fase que dura 3 meses la puede alargar a 7 meses y hacer un total de tratamiento de 9 meses. Y eso va a depender del estatus serológico de los CD4 que tenga el paciente. Lo otro que hay que tener en cuenta en la tuberculosis es que la triterapia hay que aplazarla en pacientes que están iniciando su fase diaria, y en el caso también de que tengan meningitis tuberculosa también debo aplazar el inicio de la triterapia, porque el inicio precoz de la triterapia en un paciente con tuberculosis puede desencadenar un síndrome de reconstitución inmune y eso puede agravar el cuadro de tuberculosis, especialmente si esta es tuberculosis meningia, y puede desencadenar la muerte del paciente. Así que en los pacientes que tienen tuberculosis, en general yo debo aplazar el inicio de la triterapia un tiempo para que primero haga efecto el tratamiento antituberculoso y después iniciar la triterapia. Con respecto a la candidiasis esofágica, en general la candidiasis esofágica es producida por el hongo Candida albicans, que es el agente más frecuente, aunque pueden haber otros hongos, otras cándidas no albicans que pudieran estar involucradas, pero en general, lejos la más frecuente es albicans. La candidiasis esofágica es una enfermedad marcadora de SIDA, la vemos en etapas avanzadas con CD4 bajo 200, produce principalmente disfagia, que es una disfagia dolorosa que se puede o no acompañar de algorra en la boca. Así que el que no tenga hongo en la boca no me dice que no es patognomónico de que no tenga candidiasis esofágica. Así que el método diagnóstico es a través de una endoscopía. El diagnóstico diferencial también lo vamos a hacer a través de la endoscopía con el virus herpes simple o con citomegalovirus, que en general producen una esofagitis ulcerativa, pero también pueden coexistir, o sea, puedo tener hongo y citomegalo. Acá tenemos una endoscopía que es característica de candidiasis esofágica, donde vemos todo este tapizado blanquecino, acúmulos blanquecinos en todo el esófago, y esto de solo mirarlo ya es patognomónico de que esto es una candidiasis esofágica. ¿Ya? Así que todas estas lesiones blanquecinas son levantadas. El tratamiento en general se hace con fluconazol oral, y que dependiendo de la extensión de la candidiasis en el esófago, se va a tratar hasta por 14 días. En general pueden ser 7, 10 a 14 días, dependiendo de la extensión
a la endoscopía. Con respecto al citomegalovirus, el citomegalovirus compromete a pacientes con CD4 bajo 100. La retinitis es su manifestación más importante y puede ser unilateral inicialmente en el 70% de los pacientes, y si yo no trato al paciente, esta infección puede comprometer ambas retinas y dejar ciego al paciente. La retinitis por citomegalovirus, en la época en que no había triterapia, era la principal causa de ceguera en nuestros pacientes. Ahora, la progresión de la enfermedad es rápida y puede llevar a pérdida visual entre los 10 a 21 días de evolución de la enfermedad. Las lesiones en la retina son bastante características al ojo del oftalmólogo relativamente entrenado, por lo tanto no requiere ningún examen adicional, porque, como les digo, es muy característico de compromiso y solamente el examen físico ocular de fondo de ojo tiene un valor predictivo positivo de un 95%. También el citomegalovirus puede producir colitis y esta ocurre en un 5 a 10% de los pacientes y se caracteriza por fiebre, pérdida de peso, dolor abdominal y diarrea. Y acá lo que nos puede ayudar para hacer el diagnóstico de esta colitis es hacer una colonoscopía, y la colonoscopía nos va a mostrar extensas áreas ulceradas necróticas, y esta es la causa más habitual de perforación intestinal en el paciente con VIH. También el citomegalovirus nos puede producir esofagitis, que se presenta en un 5 a 10% de los pacientes con lesiones únicas, extensas, superficiales y que son lesiones ulceradas. Pero lesión única, porque el virus herpes simple puede producir más bien úlceras múltiples, a diferencia del citomegalovirus, que me va a producir una gran úlcera única. También en este caso puede haber fiebre, odinofagia, dolor retroesternal, y el diagnóstico requiere de biopsia. El antiviral de elección en las infecciones graves por citomegalovirus, ya sea en la retinitis por citomegalovirus, en la colitis y en la esofagitis, es usar ganciclovir endovenoso, y eventualmente en la retinitis por citomegalovirus incluso se puede usar ganciclovir intravitro, intraocular, se inyecta intraocularmente el ganciclovir. Con respecto a las profilaxis primarias, hay que tener en cuenta que de las infecciones que requieren profilaxis primaria, tenemos la neumonía por neumocistis girovesi, y la neumonía por neumocistis girovesi requiere profilaxis primaria en todos los pacientes que tienen CD4 bajo 200. Y la profilaxis primaria, a diferencia de lo que dice en este cuadrito, es con un comprimido de cotrimoxazol todos los días, no trisemanal, diariamente. Y la profilaxis se mantiene hasta que los CD4 lleguen sobre 200 en 2 conteos consecutivos con 12 semanas de diferencia, ¿ya? En general, nosotros no esperamos los dos conteos de CD4 sobre 200, sino que cuando el paciente ya llega a CD4 sobre 200 y está indetectable, el paciente está con una buena adherencia a triterapia, en general nosotros le suspendemos la profilaxis para neumocistis, ¿ya? También el cotrimoxazol se ocupa para la profilaxis primaria de toxoplasmosis cuando el paciente tiene CD4 bajo 100, y es la misma profilaxis con cotrimoxazol. Entonces, por lo tanto, el cotrimoxazol nos sirve para profilaxis primaria, tanto para neumonía por neumocistis como para toxoplasmosis. La ocupamos 1 al día hasta que los CD4 lleguen a 200. La profilaxis con acitromicina, ya hace un año que hay estudios que demostraron que no se justifica dejarla, así que se eliminó como profilaxis para Mycobacterium avium complex. Por lo tanto, esta profilaxis con acitromicina para el MAC ya se eliminó hace como un año, así que ya no se indica.
Y en el caso de la tuberculosis, de la TB latente, se hace profilaxis primaria con, si yo tengo un PPD positivo más de 5 milímetros, sin evidencia obviamente de que el paciente tenga una tuberculosis. Y se hace con isoniazida, 300 miligramos al día, por 6 meses. Por lo tanto, todo paciente nuestro que ingresa al programa con VIH debe tener un PPD para evaluar eventualmente una TBC latente o una TBC propiamente tal. Con respecto a las profilaxis secundarias, cuando tuve una neumonía por neumocitis girovesi, debo quedar con profilaxis secundaria con cotrimoxazol diario hasta que los CD4 me lleguen a 200. También, si yo tengo una toxoplasmosis cerebral, actualmente se hace profilaxis secundaria con cotrimoxazol también, porque en Chile ya no tenemos sulfadiazina, así que por lo tanto estamos dejando cotrimoxazol como profilaxis secundaria de toxoplasmosis, ya lo mismo hasta que los CD4 me lleguen sobre 200, o sea, en la misma para neumocística y para toxo. Y también hacemos profilaxis secundaria con fluconazol para pacientes que tuvieron meningitis por criptococo, ¿ya? Y que se hace con fluconazol con 200 miligramos al día. Nosotros usamos fluconazol 150 al día porque no tenemos comprimidos de 200, ni tampoco tenemos comprimidos de 50, tenemos solo de 150, y como no se pueden partir, nosotros lo dejamos con 150. En general, la profilaxis de la meningitis por criptococo es una profilaxis que es más larga, se debe mantener por más tiempo y se mantiene más o menos por 6 meses a un año cuando los CD4 ya llegan sobre 200. A diferencia de la neumonía por neumocitis, que en general nosotros la suspendemos cuando los CD4 ya llegan a 200, acá uno debe esperar y mantenerla por más tiempo para que no se reactive esta meningitis por criptococo. Con respecto al cáncer y VIH, hay una alta correlación de algunos cánceres, hay una mayor incidencia de algunos cánceres, los pacientes que son VIH positivos versus los que son VIH negativos. Y acá tenemos, por ejemplo, sarcoma de Kaposi, es 1.750 veces más frecuente en pacientes VIH que en pacientes no VIH. Lo mismo que el linfoma no Hodgkin y el linfoma de Hodgkin, el cáncer anal, el cáncer cervicouterino invasor, las leucemias, los tumores cerebrales, y dentro de los tumores cerebrales tenemos el linfoma primario del sistema nervioso central y el cáncer pulmonar. Así que hay una clara asociación entre cáncer y VIH, y esta asociación de cáncer y VIH está dada por este estado de inflamación permanente que produce el VIH. Con respecto al sarcoma de Kaposi, en la patología índice predictor de VIH de SIDA en un 7% de los pacientes. Vemos poco ahora Kaposi, vemos bastante menos porque los pacientes no llegan tan avanzados. Es más frecuente también en pacientes homosexuales, se relaciona al virus herpes simple 8, produce un compromiso cutáneo que es más frecuente con unas lesiones que son indoloras, que son no pruriginosas, maculopapulares o nodulares y que tienen un color característico que es un rojo vino tinto, un rojo medio burdeo. Pero también puede haber compromiso visceral, compromiso en la boca, compromiso gastrointestinal y compromiso pulmonar. Y este compromiso visceral y en estos órganos puede producir hemorragia digestiva alta cuando hay compromiso gastrointestinal, o puede producir hemoptisis en compromiso pulmonar, y a mí se me han muerto pacientes de hemoptisis y de hemorragia digestiva alta secundario a Kaposi, ¿ya? Y el último paciente que a mí se me murió tenía CD4 de 600, o sea, ni siquiera era un paciente que estaba con una inmunosupresión muy avanzada, para nada avanzada, tenía súper buenos CD4, pero tenía un Kaposi extenso y que se murió antes de lograr iniciar tratamiento. El tratamiento del Kaposi en general es la triterapia,
pero en Kaposi muy avanzado o Kaposi que tienen compromiso visceral, hay que hacer radioterapia y quimioterapia. Acá tenemos las lesiones características que se ven en el cuerpo, ya pueden estar en cualquier parte del cuerpo, principalmente en tórax, en extremidades, que son estas lesiones media levantada, media rojiza, violácea o vino tinto, que no pican, no duelen, son muy, muy características cuando uno las mira. Y acá tenemos un Kaposi en la cavidad oral, y esto mismo puede estar a nivel pulmonar, a nivel de tubo digestivo. Con respecto al linfoma no-Hodgkin, es una patología índice de SIDA en un 3,7% de los pacientes, pues tiene múltiples factores, entre ellos tiene la infección del virus de Epstein-Barr, virus herpes simple 8, las citoquinas proinflamatorias que se producen en el VIH y las alteraciones inmunes que se producen en el VIH, todo eso se conjuga para que sea más frecuente en este tipo de pacientes. El linfoma no-Hodgkin de alto grado e intermedio es más frecuente y también se encuentra asociado al virus de Epstein-Barr y es más frecuente en pacientes con CD4 bajo de 200, y el linfoma primario del sistema nervioso central se da en un 0,7% de los pacientes, con una incidencia de 1000 veces mayor que en la población general en el paciente VIH. Y también se asocia a virus de Epstein-Barr y a CD4 bajo 50. Así que todo paciente en que yo sospecho sospecho un linfoma de sistema nervioso central, debo hacer una PL y puedo pedir PCR para virus de Epstein-Barr en líquido cefalorraquídeo, y eso también se asocia en forma importante al linfoma primario del sistema nervioso central. Todo paciente, la norma chilena de tuberculosis establece que todo paciente con tuberculosis tiene que tener un VIH, todo paciente con linfoma que ingresa para quimioterapia o que se le diagnostica un linfoma, tiene que tener un VIH por la asociación. Todo paciente con linfoma del sistema nervioso central tiene que tener un VIH. Ojalá todo paciente tuviera un VIH independiente de sus patologías. Con respecto al cáncer de cuello uterino y VIH, el cáncer de cuello uterino, uno hace diagnóstico de VIH en relación al cáncer de cuello uterino en un bajo porcentaje, porque es una patología que no necesariamente se asocia al VIH, pero se asocia al virus papiloma. Este virus ha sido relacionado con cáncer de cuello uterino sobre el 90%, y tenemos genotipos que son de alto riesgo o oncogénicos, que son los serotipos 16, 18 y 31, que son los genotipos que vienen en la vacuna actualmente. Y también hay que tener en cuenta el sexo anal. El virus papiloma también está en el ano y por lo tanto también se asocia a pacientes, a mayor posibilidad de cáncer anal en pacientes VIH positivos, principalmente en pacientes que son homosexuales. Ya el riesgo de hombres VIH positivos que es mayor de cáncer anal en un 37%, versus también las mujeres pueden tener cáncer anal en un 6,8%. Existe también en el cáncer anal una evolutividad, y lo mismo que pasa a nivel de cáncer cervicuterino, que pasamos con las NIEs, NIE 1, NIE 2, NIE 3, dependiendo de la invasión que tenga el epitelio. Lo mismo se correlaciona para la invasión intraepitelial anal con respecto a su compromiso, y también tenemos diferentes compromisos NIA 1, NIA 2 y NIA 3 a cáncer invasor. Y obviamente mientras yo más precozmente lo diagnostique, mejor pronóstico. También en el cáncer anal el virus papiloma humano es un factor importante y va evolucionando en las distintas etapas hasta llegar a un cáncer invasor. Por eso la vacuna del virus papiloma ahora está recomendada para hombres y mujeres, como lo habíamos comentado anteriormente. ¿Alguna pregunta, comentario, duda?
¿Nada? No, ninguno, doctora. Ya. Bueno, vamos a seguir tocando las infecciones oportunistas cuando veamos los seminarios y ahí vamos obviamente a seguir hablando de cuáles son los tips más importantes. Eso. Y nos juntaríamos mañana entonces para tocar la última clase que es la de parásitos. ¿De acuerdo? Así que le mandaría a la Camila el link para que mañana nos conectemos a las 12:30 y con eso estaríamos terminando las clases y después tendríamos los seminarios que Camila me mandó que serían el 13 y 14 de agosto. ¿Eso? Sí, doctora. Y al final está bien el horario que me dijo, a las 1:30 el jueves y el viernes. Perfecto. Entonces, esos 2 días nos juntamos a esa hora para hacer los seminarios. Ya, pues entonces nos juntamos mañana para hacer la última clase. ¿Ya? Ya, gracias. Chao. Chao, doctora. Doctora, gracias. Chao. Chao, doctora. Chao.